Entonces, ya que tenemos más o menos claro cuál es el contenido, vamos a repasar lo que de alguna forma es el rema de nuestro ciclo. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, ¿cierto? La profecía que vemos cumplida en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, y que al mismo tiempo se alinea con el ministerio de la reconciliación, ¿cierto? Que Cristo Jesús dejó acá en la tierra. El corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. En cierta forma es nuestro deseo, y entendemos que la oportunidad de tener a nuestro hijo en casa hoy día nos puede permitir ser parte de este cumplimiento también. Y hoy día tenemos otro testimonio de otra familia acá del ministerio, la familia Montesino Jabal Quinto, que también nos quiere compartir en cierta forma el testimonio que los llevó a ellos, buscando en el Señor la decisión también de educar a sus hijas en casa, y cómo ha sido esta experiencia durante este año y medio. Hola, ¿cómo están? Estamos contentos, agradecidos por esta invitación y sobre todo contentos por las charlas. Estamos seguros que han sido de ayuda, de visión para muchas familias, de ver otras realidades y de ayuda también para nosotros. Bueno, nos presentamos. Yo soy Lenin Montesino, tengo 36 años. Mi nombre es Constanza Jabal Quinto, tengo 33 y si Dios lo permite en diciembre ahora vamos a cumplir 7 años de matrimonio. Han pasado los años, no han pasado en vano. Tenemos 4 hijas. Bueno, tengo una hija mayor que es Paulita, que es mi hija de amor, Amparito, Clarita y otra que viene en camino, y le damos gracias al Señor por esa bendición. Él me hizo chancletero y le damos gracias al Señor, sabe más que yo, y estoy muy contento por esa noticia. Te hago la pregunta que nos hacen las charlas: ¿por qué educar en casa? Difícil pregunta. Le damos gracias al Señor primeramente por Daniel y Andrea, que han sido pioneros y han estado respondiendo esto en estas 2 charlas anteriores. ¿Qué más complementar? Bueno, nuestra decisión de por qué educar en casa tiene que ver con una visión que colocó cuando mi esposa y estábamos embarazados de Amparito. Le orábamos incansablemente al Señor por una promesa, y Él nos dio esta promesa que sale en Salmos 127, 4 y 5, y dice: como flechas en las manos del guerrero son los hijos en la juventud. Dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de flechas, no serán avergonzados. Le damos gracias al Señor por esa promesa que me permitió ver en realidad cuál es el propósito de los hijos, cuál es el propósito de tener hijos y para qué son los hijos. La palabra de Dios dice que son y fuimos hechos para buenas obras de antemano, y en realidad como familia el Señor nos ha mostrado que no es tener posesiones, no es tener un título, no es tener una carrera, no es tener cosas que van a perecer, sino que es estar enfocado en lo eterno. Y nuestro principal anhelo, que como padre, es en realidad que nuestras hijas se encuentren con este Padre Celestial, este Padre lleno de amor y verdad, y con Cristo, ¿cierto? Entonces ese es nuestro mayor anhelo, y en realidad es nuestra brújula, y es a donde queremos apuntar. Sabemos que no es garantía el educar en casa, no es garantía nada, porque ellas van a tener que tomar una decisión, y es nuestra oración constante, ¿no es verdad? Totalmente. Personalmente, si me hablaban de homeschool hace, 8 o 10 años, no conocía nada. Para mí era el típico concepto básico que muchas personas tienen de que es una burbuja, y conociéndolos totalmente al revés. También queremos destacar que Daniel y Andrea fueron muy, muy respetuosos. Se ha dicho harto, lo ha dicho Alberto, lo han dicho ellos, que en ningún caso quisiéramos hacer doctrina de esto, ni imponer algo, pero sí mostrar otra realidad, una realidad tal vez diferente para muchas personas. Yo creo que hasta el día de hoy ellos nunca nos han preguntado qué vamos a hacer, si estamos haciendo homeschool o no. Sin duda que saben que lo estamos haciendo, pero vimos su proceso, y para nosotros también fue de responder inquietudes que Dios también había puesto en ese mismo tiempo. Claro, y fuimos sembrados no por casualidad. Nosotros pertenecemos a Hualpén Talcahuano, que dirige Daniel y Andrea, y el Señor hace todo perfecto, y para nosotros ha sido también una guía y una influencia positiva, pero que nosotros quisimos aceptar, como tú bien dices. Y bueno, en estas 2 realidades tan distintas, yo vengo de un colegio cristiano, de una familia cristiana, toda la vida he estado involucrado de una u otra forma con el cristianismo, pero eso no me garantizó
costó tomar una decisión por Cristo. En realidad el Señor me alcanzó y conquistó mi corazón. Y ese es nuestro principal anhelo, ¿cierto? Totalmente. Venimos de familias súper opuestas, ya lo hemos dicho en otras oportunidades. En mi caso, mis papás están separados. Mi mamá, gracias al Señor, lo conoce desde que yo tengo 8 años. Siempre ella me inculcó, me quiso llevar al ministerio, me mostró. Yo por mucho tiempo me resistí hasta que a los 15 el Señor me encontró, me dejé hacer allá por Él, no exento de dificultades, y eso mismo me hacía constantemente cuestionarme acerca de la crianza, acerca del crecimiento. Veía a muchos de mis padres, probablemente a ti también te pasó, dejar al Señor, abandonar, y eso era triste. Seguimos orando por ellos, y eso me decía que la crianza tal vez no era fácil, que por lo menos era de mucha oración, y era una inquietud que Dios había puesto también en mi corazón desde niña probablemente. Claro, a mí también me pasó que en mi proceso formativo también me di cuenta que en realidad el colegio no sacó lo mejor de mí necesariamente. Si yo rememoro hacia atrás, donde yo más crecí intelectualmente fueron a través de las disciplinas. Por ejemplo, yo estudié violín, que era una disciplina que estaba fuera del sistema escolar, fuera de lo que ofrecía el mercado, fuera de lo que ofrecía todo el sistema, y en realidad me di cuenta que ahí tuve mi mayor desarrollo. Entonces, únicamente sé que no es la única vía donde voy a crecer intelectualmente. Totalmente. Bueno, nosotros llevamos oficialmente 1 año y medio haciendo homeschool, desde que Amparito tenía 2 años y medio, Clarita tenía pocos meses, pero claro, entendimos que hemos hecho homeschool o educar en casa desde que nacieron, y sin duda que ha sido un camino desafiante, un camino hermoso, y que totalmente necesitamos constantemente poder depender del Señor en este lindo proceso. Claro, y en este proceso, como dice mi esposa, estuvimos incluso buscando colegios, viendo colegios cercanos, tenemos cerca de la casa, a la vuelta, a pocos kilómetros, claro, pocas cuadras, tal vez de los mejores colegios de Concepción. Bien caros en realidad, inalcanzables como una universidad. Pero lo pensamos en algún momento, pero sin duda, viendo la malla, viendo sus principios, no era lo que nosotros queríamos algo más, algo, como decía mi esposo, algo más eterno, y sin duda que esta ha sido una respuesta de oración, que ha sido un camino lento, ha sido muy natural. Yo pienso que quisiéramos destacar eso. Nuestra decisión ha sido muy natural, natural. En este proceso incluso vimos a Paula, que ustedes algunos la conocen. Ella está en el colegio adventista, muy bonito y todo, pero se fue encontrando con realidades duras, difíciles, y cada vez nos convencimos más que es la decisión que teníamos que tomar, que educar a nuestras hijas en casa. Totalmente. Ahora les vamos a mostrar algo de lo que hacemos, un poquito, para que podamos seguir en esta charla que ha sido de tanta ayuda. Vamos a ver un video quizás concretando lo que estamos hablando y qué tipo de educación hacemos. No sé. Eso. Amor, Clarita, dígale. ¿Cambiamos la actitud de corazón, mi amor? No quiere cambiar la actitud. ¿Qué hacemos entonces? Orémosle al Señor. Mamá, Oye, no era una broma. ¿no era una broma? No. ¿Y por eso te enojas? Sí. A ver. Yo escojo estar feliz. Está enojada. Uno de nuestros objetivos en la crianza es poder trabajar en el corazón de las hijas, en su carácter, es poder corregir y disciplinar en amor y verdad conductas diarias, más allá de verlos como una simple reacción. Vivimos la realidad a veces caóticas de muchas familias que están criando niños pequeños. Oramos para que Jesús sea el que moldee sus corazones por medio de su palabra y de las experiencias y enseñanzas que como padres podamos otorgarles en esta edad tan determinante donde se forma el carácter de cada uno. Es importante para nosotros enseñarles a distinguir cuando, por ejemplo, su corazón está duro, que fue una de las primeras actividades que realizamos, o cómo actuar cuando una hermana se cae o está triste, cómo expresar de manera correcta un enojo, cómo pedir perdón y perdonar. Son cosas que diariamente se dan por montones y que necesitan de guía y acompañamiento, de entrenamiento, como se habló en la primera charla. No siempre es fácil. En este contexto, actualmente trabajamos con un plan de estudio que elaboramos nosotros, que tiene como pilar la Biblia. Es decir, aprendemos matemática, lenguaje, ciencia y más, con distintos materiales y textos que tienen como centro la palabra de Dios y sus principios. Y adicionalmente usamos diferentes libros para complementar.
Por ejemplo, libros de arte. Hace poco conocíamos a un artista que hacía esculturas móviles de metal y por supuesto que recordamos lo que la Biblia nos dice, que somos un metal que resuena sin amor. También tenemos libros que ayudan a la adquisición del lenguaje y la escritura, enciclopedias, textos propios de la edad preescolar. Este plan tiene modificaciones, no es estático. Por ejemplo, ahora que estamos en el campo, hay mayor tiempo de juego libre. No se lo dice todo así. En ese sentido, otro de nuestros objetivos primordiales es que las hijas desarrollen amor por aprender. Dios configuró de esa manera sus cerebros. Es la típica frase que escuchamos tanto: los niños son esponjas. Realidad que sin duda todos hemos visto una y otra vez. El gran desafío como padre es estar atentos, acompañar y cultivar ese ímpetu por aprender, y que pueda prolongarse en el tiempo, instaurando hábitos de estudio y aprendizaje continuo. A este plan de estudio se le agregan actividades extras en tiempos sin pandemia como ballet, gimnasia, deporte, entre otros, instancias que son importantes para toda la familia. Una de las premisas de la educación en casa es que toda ocasión es oportunidad de aprendizaje, desde ir a la feria, hacer un queque, ayudar con el almuerzo, ordenar sus juguetes. Si uno como padre tiene un enfoque adecuado de amor por la instrucción, cualquier momento cotidiano será propicio para enseñar vocabulario, estimular lenguaje en lo más pequeño, desarrollar lógica, ciencia y tanto más. Pero por sobre todo meditar constantemente en la palabra de Dios compartiendo en familia. Acción. Dice. Jesús, dame tu misericordia. Sálvame. Amigos, encontré a mi oveja. ¡Celebremos! Vamos a la Biblia ahora. Leámosla. Ya, léalo. Siempre nos amarás y siempre nos darás vida. Los ángeles se quedan así. Hay días en que hacemos nuestro devocional en la mañana y luego 4 o 5 actividades formales, pero hay otras veces en que profundizamos solo la Biblia, cantamos, hacemos una obra de teatro, un picnic devocional, vemos una película, jugamos o salimos de paseo. Para nosotros es importante recalcar que debe existir un ambiente propicio para el desarrollo de un niño, salir de paseo, aprovechar las actividades propias de la ciudad, ir a la biblioteca, a un museo, a un vivero, compartir con amigos y familiares. Aquí sin duda la iglesia tiene un rol fundamental, no solo en el desarrollo espiritual, emocional, sino también social, donde pueden desarrollar compañerismo, trabajo en equipo, amistad. Pudimos participar de unas misiones. Cada momento en familia, fuera y dentro de la casa, es valioso para aprender y disfrutar. Por ejemplo, acá Amparo tuvo su primera reunión oficialmente como movimiento infantil. Bebé, no. Pero hija, ¿cómo eso no se hace así? Se le dice no, hermanita. No era mi. No toques mi trabajo. No era mi. No toques mi abajo. Muy bien. Eso. Esto es dándolo. Te ayuda. Bien. Sin duda, este tiempo de crianza de preescolares en edades aún disímiles, el mayor desafío es conjugar sus necesidades. Nos pasa muchas veces con la menor, Clarita, que quiere hacer todo lo que sus hermanas hacen e interrumpe su trabajo. Se va ajustando y todas van aprendiendo a respetar los espacios de las otras. Probablemente haya otro periodo de ajuste intenso con la llegada de Piedad, nuestra hija que viene en camino. Bueno, eso es un poco de lo que hacemos todos los días. Probablemente no sea muy distinto a lo que hacen ustedes. Estamos en etapa preescolar. Como fenodióloga siempre supe que el jardín no era una opción si es que tú en la casa puedes estimularlos, puedes jugar con ellos, estar con ellos. Y es también lo que ha pasado en este tiempo para muchas familias de pandemia. Sin duda que mucha gente se nos acerca constantemente, personas de otras iglesias, de acá mismo, preguntándonos acerca de esto. Cuenten con nosotros. Tal vez nuestra experiencia no es mucha, pero creemos que lo poco es valorable. Así que eso, cuenten con nosotros y
Y nada, como resumiendo, en realidad nuestra mayor inquietud es que nuestras hijas miren hacia atrás y vean a padres que realmente estuvieron con ellas, a padres que realmente estuvieron interesados en relacionarse con ellas, no pensando en sacar provecho y dándoles dignidad. Muchas veces pienso que no me perdonaría el hecho de que mis hijas me vieran de otra forma. Un papá distante, un papá que no está realmente presente y no garantiza estar necesariamente con harto tiempo en la casa. Hemos hablado abiertamente en las charlas que en realidad es necesario que el corazón de los padres se vuelque a los hijos, y ese es nuestro mayor anhelo, que en realidad ellas puedan ver el reflejo del amor de Papá Dios en su familia. Así que le damos gracias al Señor. No lo sabemos todo, no tenemos toda la película completa, sabemos que nos falta mucho camino y como decíamos al principio, esperamos que nuestras hijas el día de mañana aprendan a deleitarse con su padre y a reencontrarse con él. Gracias Daniel y Andrea por esta invitación, gracias por la oportunidad. Chao, gracias. Nos vemos, hasta luego, Dios los bendiga. Qué hermoso testimonio, ¿no? Lindo lo que hacen con las niñas, se pasaron. Motivador testimonio, motiva, dicen en el chat. motiva. Sí, añadiendo a la fe, virtud, y a la virtud, conocimiento. Sí. Gracias Señor, porque nos motivan estos testimonios, nos cuentan en realidad y todos aprendemos. Eso es lo maravilloso de esto, que finalmente nos vamos como familia potenciando, nos vamos aprendiendo unos de otros, ¿cierto? Traspasando conocimientos, actividades. Es un poco lo que vamos a hablar hoy día también respecto a estos mitos, los mitos de la educación en casa. El primer mito que generalmente existe, que es una pregunta muy repetitiva, en realidad uno asocia que, claro, el sistema escolar obviamente tiene personas que están capacitadas para poder hacer las clases, son, por cierto, profesores en distintas asignaturas, y uno entenderá que, claro, obviamente eso determina que ellos tienen las competencias necesarias, y por supuesto que las tienen. Me explico, en ese sentido yo me saco el sombrero en realidad por la vocación que tienen los docentes en general y por lo que implica justamente ser parte de esta tremenda bendición que puedan educar a los niños y a los jóvenes también en el aula, sobre todo entendiendo lo que implica que uno de ellos, a veces con 20, con 30, en mi caso éramos 45 alumnos por sala, y no entiendo en realidad cómo lo hacían los profesores, pero entiendo que hoy día lo que queremos conversar es cómo nosotros como padres en realidad podemos pensar si tenemos las competencias necesarias para este gran desafío. Partiendo con un principio bíblico que para nosotros ha sido sumamente importante, que tiene que ver con lo que la Biblia dice de nuestro rol como padre. Las dos primeras charlas recorrimos muchos pasajes que de alguna forma nos hablaban sobre el deber y el derecho preferente bíblico que tenemos como padres y el rol que cumplimos en la educación de nuestros hijos. Hoy día quiero que compartamos este pasaje que está en Proverbios capítulo 1, verso 8, que dice: Hijo mío, escucha las correcciones de tu padre. Y es parte de los devocionales que estuvimos viendo con nuestros hijos la semana pasada en un ciclo de devocionales de Proverbios. Y no abandones las enseñanzas de tu madre. Entonces, en cierta forma, sabemos nosotros, y doctrinalmente lo hemos enseñado muchas veces, el Señor en su buena, agradable y perfecta voluntad jamás nos va a demandar a nosotros, en ningún caso, hacer algo para lo cual Dios ya previamente no nos haya equipado. ¿Me explico? Dios no es que nos vaya a establecer un llamado, y ese llamado irrevocable que tenga con nosotros nos encuentre desprovisto de los dones necesarios para poder desarrollarlo. Así como que el Señor nos va a decir: no, Daniel, Andrea, ustedes dedíquense al servicio a tiempo completo. Nosotros, Señor, no sabemos cómo hacerlo. Bueno, ustedes verán, ¿me explico? No es así. Nuestro Padre Celestial, si nos establece un llamado, si en la Biblia vemos demandas que Él le hace a cada una de nuestras vidas en distintos episodios y en distintos momentos de nuestra vida, es porque Él sabe que en nosotros ya ha sembrado la semilla necesaria para poder desarrollar ese propósito. Por lo tanto, como padres tenemos en cierta forma la autoridad, la delicadeza y la consecuencia para poder corregir y también para poder enseñar. Dios no nos va a pedir enseñar, como veíamos en Deuteronomio capítulo 6, ¿cierto? Incluso repetir, instruir y todos los verbos que hemos visto durante estos 3 ciclos, si no estuviésemos primero que todo capacitados para ello. Y esto es muy fundamental, y para mí fue algo muy importante
en lo personal, y obviamente lo hemos abrazado como matrimonio, que mi rol en realidad es muy sencillo en esto de educar en casa. Yo soy el papá de Salvador, de Isabel y de Ariela. Yo no soy su profesor. Y en esto que quiero ser súper enfático, en ese sentido lo vamos a ver la próxima semana. Uno de los propósitos de educar en casa no es traer el aula hacia tu living, ¿me explico? No es traer tu colegio hacia tu comedor. Y no es que tú te transformes en el profesor de matemática, en el profesor de lenguaje. Tú eres su papá, tú eres su mamá, y mi rol siempre va a ser ese. Ahora, Dios demanda que yo como papá pueda y debo enseñar. Entonces yo entiendo que mi rol no es transformarme en un pedagogo, sino movilizar los contenidos y de alguna forma estimular los aprendizajes, guiado por supuesto por currículum, por temarios, por materiales, por manuales, por comunidades y muchas otras cosas que vamos a seguir hablando más adelante, pero sigue siendo mi rol el papá. De hecho, técnicamente nosotros hemos visto, participamos de muchas comunidades homeschool a nivel internacional, nacional y local, donde en realidad cualquier adulto competente con una educación secundaria concluida al menos puede enseñar a sus hijos en casa. ¿Por qué? Primero que todo porque las ayudas son abundantes. Los planes de estudio están armados, ¿cierto? Los temarios están establecidos, hay manuales que están diseñados para los profesores, los exámenes tienen su hoja de respuesta. La próxima semana vamos a tener otro testimonio que también podrían comentarnos algo de esto. Y además tenemos la posibilidad de compartir clases con otros niños, ¿cierto? Interactuar en comunidad y aprovechar justamente los conocimientos que también nosotros podemos movilizar sobre ellos. Y de hecho, algo bien particular, o sea, a mí me ha traído mucho de recordar aquellas cosas que probablemente ya tenía olvidadas, que había aprendido en mi educación básica y que hoy por hoy también son un refresco para mi vida y un refrigerio también para nuestra propia, incluso formación. Para activar el cerebro. Justamente, me ha servido mucho, nos ha servido mucho. Hacer conexiones nuevas. Ahora, igual hay algunos estudios que a mí me dan paz en esto. Este mismo estudio que conversamos un poquito la semana pasada, es un estudio un poquito más largo, del Instituto Fraser, él llega a esta siguiente conclusión. Dice, interesantemente, el hecho de que uno de los padres tenga un título de profesor parece no tener ningún efecto significativo sobre los niveles de rendimiento de los alumnos educados en casa. Porque los puntajes de los alumnos cuyos padres tenían un título de profesor eran solamente un 3% mayor de aquellos padres que no tenían tal título. O sea, ya veíamos la semana pasada cuando estuvimos hablando respecto de que si el educar en casa funciona, y veíamos un estudio estadístico donde hablaba de los puntajes que obtenían los niños educados en casa en estas pruebas estandarizadas versus los niños que estudiaban en escuelas privadas y en escuelas públicas, y veíamos que en realidad los niños educados en casa eran porcentualmente más altos en todas las materias. Y en este caso, de la nota 100, en general ellos obtenían cierto sobre entre el 75 y el 85 en promedio, y veíamos que los que tenían papás profesores tenían solo 3 puntos más, 88 sobre 85. O sea, tampoco era muy relevante la diferencia, aunque en realidad, la verdad, nuestro foco, y lo vamos a hablar un poquito la próxima semana, no está puesto en la calificación propiamente tal, pero sí que nos interesa que la máxima de la ley del aprendizaje, que hacer que los alumnos aprendan, por supuesto, los contenidos que estamos de alguna forma trazando sobre ellos. Este otro estudio es del Dr. Brian Ray, del Instituto Nacional de Investigación de Educar en Casa o de Educación en el Hogar de Estados Unidos. Él hizo una investigación bien particular y de hecho está actualizado ahora en 2020, lo estuve leyendo estos días. De hecho, la última actualización de esto que yo puse acá en la pantalla es del 23 de marzo del 2020. Y él llega a esta siguiente conclusión, dice que los estudiantes que educan en casa obtienen puntaje por encima del promedio de las pruebas de rendimiento. Este es otro estudio, no es el de Canadá que les puse en la diapositiva anterior, si este es uno norteamericano. Y ustedes dicen, pero estas son cosas de realidades que no son las chilenas, por supuesto. Claro, porque como les comentábamos la semana pasada, hoy por hoy no tenemos todavía como estos estudios tan detallados acá en Chile. En Estados Unidos 2.5 millones de niños se educan en casa, entonces hay una muestra más grande como para poder hacer estos estudios más profundos. Y dice que estos niños tienen puntaje por encima del promedio en las pruebas de rendimiento, y él llega a la conclusión que esto es independiente del nivel de educación formal que sus padres tienen o del ingreso familiar.
Que esto es muy importante porque a veces como que se estigmatiza que en realidad la educación en casa es para un sector socioeconómico, y en realidad eso no es así. De hecho, concluye diciendo: el hecho de que los padres que educan en casa hayan sido maestros certificados no está relacionado con el rendimiento académico de sus hijos. Entonces, en realidad, nosotros no hemos dado cuenta de eso mismo. En cierta forma, nosotros todos estudiamos arquitectura, ahora yo estoy estudiando teología. Ninguna quizás de esas prácticas me serviría para poder movilizar los contenidos que me pide el temario del Mineduc para nuestros hijos. Pero gracias al Señor, por lo menos, haciendo estos 3 años de educación en casa, no nos hemos encontrado con una situación donde nos damos cuenta que en realidad no tenemos las competencias, porque en cierta forma, tanto usted como yo pasamos por eso. Y es bien particular, en realidad hoy día los niños, ahí tenemos una fotito, ¿cierto?, de esto hace un par de días atrás, tienen su orden, tienen sus materiales, tienen sus manuales, y podemos sin ningún inconveniente trabajar con ellos el desarrollo de sus actividades. Hay otras que son más lúdicas. En este momento ellos están haciendo un estudio de la Biblia, ellos todos los días leen una porción bíblica, de eso extraen un pasaje, de ese pasaje extraen una escena, esa escena la dibujan y la representan, que para nosotros también es un proceso formativo, y para ellos les sirve también desarrollar también el lenguaje, de poder tener comprensión lectora, de poder extraer la idea principal, y en cierta forma hoy día podemos darnos cuenta que ellos pueden comprender la Biblia. Veo que Salvador puede interpretar cosas cuando, no tengo el cuaderno acá, pero el cuaderno donde tiene las historias de todos los días, y después lo manifiesta con dibujos, y la forma en la que se puede imaginar el escenario de lo que está describiendo la Biblia. Lee la NBI Adventure. Y en realidad es una bendición ver cómo por hoy tenemos la opción también de que nosotros podamos desarrollar distintos currículum, y por ejemplo este es un currículum, o sea, es parte de un manual de un currículum que nosotros hemos abrazado para este año, ¿cierto?, que es de una editorial Bari Callao, que es una editorial norteamericana. Y este es lo que acá dice el libro del maestro. ¿Cómo se llama el libro del maestro? Por lo tanto, acá, en realidad, nosotros cualquier duda que tenemos respecto de cómo desarrollar la clase, está todo muy bien desarrollado. Aparecen las respuestas para hacer las correcciones, aparecen en cierta forma todo lo que implica cuáles son los conocimientos que queremos movilizar, cuáles son las herramientas que podemos utilizar, cuáles son las aplicaciones que podemos tener. Por lo tanto, en cierta forma, cada vez que necesitamos desarrollar una clase o planificarla, existen hoy día las herramientas para poder, sin ningún inconveniente, poder desarrollar nuestro rol de educar en casa, que, como vamos a hablar más adelante, tampoco se trata simplemente de traer lo que ellos hacen en el colegio, sino totalmente diferente, es mucho más flexible, es mucho más profundo, tiene que ver más con propósitos que con netamente contenidos. ¿Es costoso educar en casa? Según... Es una de las preguntas que nos han hecho. Romanos 8:28 dice que... Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes los aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. También hay otro versículo que está en Proverbios 16:1. El hombre propone y Dios dispone. Mira, bajo el concepto de estos versículos, nosotros como hijos de Dios, a diferencia del resto de las personas, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quien nos ama. Cuando uno se asegura estar en la voluntad de Dios, estar en los propósitos de Dios, uno le propone al Señor. ¿Y Dios qué dispone? Dispone los recursos, dispone lo que uno necesita para llevar a cabo esa misión. Ahora, cualquier familia que se pueda organizar, que pueda dedicar tiempo, que analice las posibilidades que tiene, pueden hacer educación en casa. Quizás no tiene una sala de clase. Nosotros adaptamos el living. Quizás no tiene un patio muy grande. Entonces puede tratar de ser creativo y ver, puede compensar esas mermas, compensar esa carencia, y puede buscar actividades fuera de casa, puede ver actividades curriculares. Las niñas estuvieron patinaje, estuvieron acá en la municipalidad de Hualpén, gratis. O sea, hay tantos recursos, hay tantas cosas que están a disposición de las personas, que uno puede ir compensando esas faltas.
Y otras mamás y papás también nos pueden ayudar si tenemos con respecto al conocimiento. Ahora, hay cosas que uno mira un tutorial de YouTube, a veces ni siquiera le enseño yo. O sea, ¿cómo que se hacía la resta, la suma con... regletas. Con llevadas, no, con llevadas. Con... Chuta, ¿cómo que era eso? Ya, veamos el tutorial. Yo refresco mis conocimientos. Las regletas también. Ay, mira, a la Ariela le costaba aprender a sumar y a restar. Le costaba porque los números son algo abstractos. Ya, nos llegó la ayuda, nos enseñaron material concreto. Ya, con regletas, material concreto. Una regleta que era el 1 y otra que era del 1 al 10. Y aprendió, pero así se va por un tubo, así... Entonces hay tantas cosas que uno no sabe en el camino, organizarse con otras familias, si uno le faltan recursos. Yo conozco a una mamita, la conocí por estos grupos de WhatsApp. Ella una vez ofreció libros de estudio del Mineduc, que le sobraban, que su hijo ya no había ocupado y no les iba a ocupar, porque ya había pasado de curso. Y yo dije, tengo hartos libros de primero y segundo. Y le dije, yo quiero. Ya, me dijo, mira, ven tal día, tal hora a mi casa y te los doy. Ya, yo fui y me los regaló. Y ella me contaba que cómo lo había adquirido. Dijo, porque yo dije, oye, está súper bueno uno que me pasaste, pero está el tomo 1, yo quiero el tomo 2 también. Que era uno de matemática. Era súper entretenido para El Salvador. Del gobierno, un libro del gobierno. Y me dijo, mira, hay una página en el Facebook donde yo doy y tú das, que la gente regala cosas. Y yo lo adquirí ahí, me lo regalaron. Porque, entonces, una mamá súper movida, una mamá que después me llamó, me dijo, oye, mira, la misma me dijo, te doy el dato, están haciendo cursos de inglés gratis para los niños. Y yo me conecto todos los miércoles a tal hora. Y ella es una mamá que se las rebusca, que en el Facebook le regalaron los libros. Bueno, el Estado igual te los regala, pero hay veces que uno en el Estado, o sea, el gobierno te da después que uno los matricula para los inscribe para el examen libre, te regalan los libros. Entonces de repente uno quiere empezar antes, quiere no andar con tanta presión, entonces empezamos con los libros que nos han regalado. No hay que invertir, o sea, no tienes que comprar uniforme, no tienes que comprar libros porque te los regalan. A lo más su lápiz, su goma, que por lo más... entonces, si tú tienes que inviertes menos que el niño estando en colegio. No tienes que invertir en locomoción, en transporte. Entonces, es verdad que hay alumnos, por ejemplo, mi mamá es educadora también y trabaja en un colegio de muy escasos recursos, que me dice que la gente manda a los niños porque ahí almuerzan. Entonces, y también he conocido el caso de personas que estudian en estos colegios públicos, que aún esos niños haciendo homeschool obtienen pero mucha mejor educación que el mejor colegio público de la ciudad. He conocido testimonios, ¿ya? Porque alguien que no tiene recursos, tampoco podemos decir que alguien que tiene muchos recursos lo puede hacer muy bien, porque tiene que ver con el corazón. Y tampoco no nos podemos limitar por los recursos, porque nosotros sabemos que Dios es dueño del oro y la plata. Y sabemos que esos niños que están en ese colegio, que es quizás el con menos recursos, son los que más beneficiados son con el homeschool. Los más beneficiados, porque van a tener una mucha mejor educación. Porque estos colegios funcionan más como guarderías que como educadores. O ellos, los mismos educadores, saben que los niños van porque les van a dar el almuerzo, porque les dan el desayuno, por otras necesidades que son más básicas que la educación. Entonces estos niños son los más beneficiados cuando también se les educa en casa, siempre con lo que hemos hablado antes, un ambiente adecuado. Pero si tienen el corazón los papás de organizarse, las finanzas no son un impedimento, al contrario, sale mucho más económico educarlo en casa que enviarlo. Claro, y sin pensar en las costas del tema médico.
Ese conversando otro tema. con muchos discípulos pasan durante este enfermos. tiempo de pandemia, me dicen, hoy no me he dado cuenta, pero por la pura gracia y misericordia del Señor, es primera vez que mis hijos no se han enfermado en invierno. Y en realidad es un tema, porque obviamente el tema de las enfermedades generalmente tienen, sobre todo esta proliferación dentro del aula, y que obviamente es incontrolable, no se puede trabajar de esa forma. Ahí vemos varios que comentan algunas cosas en el chat, y claro, en cierta forma es una oportunidad. Este estudio que les comentaba, que obviamente también es norteamericano, pues ahí están los 2,5 millones de niños educados en casa, llegaba a las costas de cuánto le costaba un niño al gobierno de Estados Unidos. Le cuesta $12,000 al año un niño ¿En salud? no, en educación. educado en la educación pública. Las costas del gobierno por niño son de $12,000. ¿Cuánto gasta promedio en Estados Unidos, que es una vida mucho más cara? ¿Cuánto cuesta promedio, según este estudio, un niño educado en casa? Era de $40,000 mensuales. Igual es otro estilo de vida. Nosotros acá gastamos muchísimo menos que eso, y le damos gracias al Señor por lo mismo, porque en realidad uno podría incluso gastar nada si los manuales te los entregan todos en el Mineduc. La inscripción en los exámenes son gratuitos, la rendición de los exámenes son gratuitos. Por consiguiente, ese mito de que en realidad, y lo hemos escuchado harto, que la educación en casa es específicamente para un sector más acomodado, en realidad no es así. De hecho es todo lo contrario. Y como decíamos, no tiene que ver con los recursos, tiene que ver con el corazón. Y si nosotros confiamos en el Señor, Él dispone todas las cosas para el bien de los que le aman. Él nos suple y nos da semilla para sembrar, pan para comer, y Él de alguna forma sostiene. Ahí vemos cómo en realidad no tenemos lista de útiles nosotros. Ya, en realidad nuestros materiales son materiales reciclables. Podemos hacer una actividad con el papel, con los rollos de papel higiénico. Los cartones que vienen ahora, estamos llenos de cajas con todo esto de envío, pero también usábamos harto los cartones de las cajas de cereales. Son buenos esos lisitos, son esos cartones, los usamos para hartas actividades. Y las cajas huevos como papel maché, las que mezclábamos ahí hicimos hartas maquetas de papel maché con las cajas huevos. Bueno, y nosotros acá en general tenemos la cultura de reciclar todo, entonces como que se lavan las cosas, se secan las cosas y se reciclan por parte, los Tetra Pak, los cartones, los plásticos PU, y entonces como que de cierta forma podemos después hacerle mano a estas cosas para poder desarrollar nuestras actividades. Otra cosa que realmente nos preguntan harto también, y que yo creo que uno de los mitos que uno puede encontrar probablemente tiene que ver con la socialización. Pues dice, oye, pero los niños educados en casa están en una burbuja. Entonces, si están en una burbuja, probablemente cuando salgan al mundo real, como que probablemente van a rebotar. Y claro, hemos escuchado testimonios probablemente de niños que quizás han tenido una mala experiencia después de haber sido educados en casa, pero son muy puntuales. En general, la socialización se da de una forma bien particular y mucho más profunda y mucho más madura en los niños educados en casa. Porque en realidad es un tema que obviamente nos importa. La Biblia nos relata sobre Jesús, que Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. O sea, esto siempre para nosotros ha sido un rema respecto a la educación de nuestros hijos, incluso antes de pensar en educar en casa. Que nuestro anhelo era que nuestros hijos crecieran integralmente en sabiduría, que tiene que ver, ¿cierto?, con sus aspectos para nosotros no solamente académicos, sino respecto de las tomas de decisión de su voluntad, en estatura, que por supuesto tiene que ver con todos sus aspectos fisiológicos, anatómicos, morfológicos, y en gracia para con Dios, que para nosotros tenía que ver con el temor de Dios y con su celo por hacer la voluntad del Señor, y gracia para con los hombres, que por supuesto tiene que ver con sus habilidades sociales. Entonces, claro, ciertamente hay algunas personas que creen que los niños educados en casa pierden cualquier oportunidad de socializar con otros porque en cierta forma los tenemos en una burbuja, ¿cierto?, donde no desarrollan resiliencia, donde no están sometidos a las presiones de la vida. Y claramente se puede cuestionar, y nos cuestiona a nosotros a veces como padres, de cómo podemos nosotros cultivar en nuestros hijos estos aspectos importantes de su desarrollo social. Como por ejemplo la capacidad que ellos pueden tener de recuperarse ante la frustración, o las habilidades que puedan desarrollar interpersonalmente con otros niños, si no están expuestos a este tema de los compañeros de curso, ¿me explico?, o su entorno escolar típico. Ahora, hoy por hoy, si nosotros viéramos una radiografía de lo que implica el sistema formal de educación como una estrategia de socialización, nos vamos a dar cuenta que no es tan así. O sea, si tú te das cuenta, el aula no fue diseñada, o la clase no fue diseñada, o no es preparada, no es planificada
por los docentes para poder desarrollar socialización, por supuesto, no es el propósito. Y los recreos claramente hoy día no son el mejor ejemplo. Si nosotros vemos hoy día, quizás, claro, yo no sé, pues en el colegio hace 30 años atrás era distinto, pero hoy por hoy los colegios en los recreos están muy polarizados. El tema del acceso a los dispositivos móviles y otras cosas más generan que obviamente esto se vaya haciendo cada vez menos participativo. La integración del bullying como prácticamente un estándar en mucho, porque es una de las cosas que nosotros tenemos que vivir también pastoralmente cuando trabajamos con los hijos de nuestros discípulos. Es complejo. Y nosotros también lo vivimos en carne propia cuando en su experiencia que le comentábamos en la primera charla, ¿cierto?, de pre-kinder de Salvador en este colegio. En realidad nos llamaba la atención que la profesora nos comentaba que le llamaba la atención que Salvador no se integra con los demás niños en el recreo, aunque eran grupos, y Salvador nos decía que hay un grupo que juega esto, un grupo que juega otro, y si tú no te integras, no te interesas, es que papá, mira, juegan a los zombies, acá juegan a matar, acá juegan a los duendes, acá juegan a los Pokémones, y obviamente son cosas que no agradan al Señor, por lo tanto, muy difícil que yo pueda interactuar con ellos. Entonces, ¿yo qué le puedo decir? Está bien, me explico. No, hijo, intégrate nomás, hazte pasar como un cristiano encubierto. No, está bien que tenga sus celos, pero de alguna forma claramente vimos que fueron mermando sus habilidades sociales. Nuevamente, basándonos en este documento que tiene que ver con las habilidades sociales de los niños educados en el hogar, este es un estudio del Dr. Richard Medlin de la Universidad Stetson, Estados Unidos. Él llega a la siguiente conclusión: sobre 70 niños educados en el hogar en Estados Unidos concluyó lo siguiente: los puntajes de las habilidades sociales de los niños educados en el hogar fueron consistentemente más altos que de los estudiantes de escuelas públicas. El autor también escribió: en comparación con los niños que asisten a escuelas convencionales, la investigación también sugiere que los niños educados en casas a menudo tienen amistades de mayor calidad y mejores relaciones con sus padres y mejores relaciones también con otros adultos. En realidad podemos ver que en general el que los niños estén educados en casa no implica necesariamente un riesgo para su socialización, sino el hecho de que estén involucrados inclusive con niños de distintas edades, que de alguna forma tengan actividades extraprogramáticas que les permitan vincularse con otros niños también, y que de alguna forma también les permitan desarrollarse de una mejor manera con adultos. Eso permite que puedan tener también otro tipo de madurez. Me llama la atención, conversábamos y leíamos testimonios de otros padres homeschoolers que tienen niños más grandes, y me decía: a mí me da gusto que mi hijo de 10 años se sienta en la mesa con adultos universitarios a discutir temas que hemos trabajado en las clases de debate en nuestra casa. Y que en cierta forma se puede dar que en realidad se manifiestan otro tipo de habilidades que también permiten la socialización de una forma mucho más madura. También pueden desarrollar resiliencia, por supuesto, y también desarrollan la tolerancia y la frustración. ¿Cómo? Claro, también para nosotros es importante que ellos puedan desarrollar otras actividades. Aquí vemos a Salvador en su curso de básquetbol, ahí vemos a Isabela que todas la están levantando, ¿cierto?, en gimnasia rítmica. Tenemos los niños acá abajo en una actividad, ¿cierto?, en el Museo de Historia Natural, y por supuesto ahí haciendo marshmallows en la fogata del MIC. La iglesia es una bendición también para la socialización, y claramente pueden desarrollar amistades mucho más profundas. Aprenden a trabajar en equipo. Yo le digo, yo jugué básquetbol profesional durante 8 años, pero antes estuve en escuela de básquetbol desde niño hasta mi ingreso a la universidad. Y les puedo decir con total franqueza, mis mejores amistades, mis mejores momentos, las mejores instrucciones y las mejores lecciones sobre tolerancia a la frustración, perseverancia, disciplina, resiliencia, capacidad de trabajar en equipo, liderazgo, la aprendí jugando baloncesto y no en el recreo de mi colegio. Por lo tanto, hay un montón de otras actividades que desarrollan de mejor forma las habilidades sociales de nuestros hijos sin necesidad de tener que someterlos al estrés que pueda generar a veces el bullying del colegio, por dar un ejemplo. Y además, los alumnos educados en casa, de alguna forma también tenemos muchas comunidades que nos permiten hacer salidas pedagógicas. Obviamente en tiempos de pandemia todo se complica, entonces estas herramientas son más usadas, por supuesto, cuando estamos
en una época normal, podríamos decir. Pero son una bendición el poder contar con que estas comunidades nos permiten reunirnos, poder hacer salidas, que el Parque Jorge Alessandri, que el tema del museo, que hay muchas actividades y todas gratis, o sea, yo, mira, para las vacaciones de invierno, de verano, hacemos un tour. Oye, pero me paso en el museo, ahí me faltan días, horarios para ir a las actividades que son súper buenas y bonitas, que aprenden mucho los niños, entonces cuando ya les toca la materia ya lo saben porque lo vivieron, son talleres que van. Ese experimento que hicieron, ¿te acuerdas? En la Facultad de Arte respecto del ciclo lunar con galletas Tritón. Oye, era espectacular. Tenía que comerse parte de la cremita y hacer el ciclo lunar. Oye, yo aprendí ahí que habían, no sé, como 3 tipos de movimientos de la Tierra, que sabían, un montón de cosas de astronomía. Fuimos a un planetario que inflado. Nos acostamos y empezamos a ver las constelaciones. Frente a la sede de los Tilos. Sí, ahí en la U. Era como un planetario armado como... Era itinerante, así sí. como que... Y vimos las constelaciones. Yo no tenía idea de las constelaciones de la Orión, de lo que habla la Biblia. Pues yo decía, esas son bonitas. Y vimos todas las estrellas y nos explicaron todo. Sobre la socialización me faltó algo. Por ejemplo, cuando Constanza hablaba en su testimonio, decía que ella les tenía que enseñar a las niñas a compartir, a tratarse bien, a tolerarse, a ser hermanable. Y es verdad que cuando uno tiene hijos chicos, uno no los deja libres, ya, hoy día vayan a jugar. No, uno tiene que intervenir. Y estar presente, porque uno tiene que enseñarles a ser buenos hermanos, enseñarles a aplicar lo que aprendimos en el devocional. Nosotros, por ejemplo, estábamos haciendo en devocional de la regla de oro: no hagas lo que no te gustaría que te hicieran. Entonces, cuando lo hacemos y en la noche repasamos ese conocimiento, pero en la realidad uno como adulto está presente y puede intervenir y enseñarles. Cuando 2 personas o 2 adultos están a cargo de 45 niños, creo que la socialización no se da de la forma adecuada. Porque cuando los niños son pequeños, ellos no saben socializar. Y en el colegio nadie les enseña a socializar. Cuando nosotros lo vemos acá en la casa con los hermanos, lo vemos que uno tiene que intervenir, tiene que enseñarles a reaccionar. No, de esa manera no se reacciona, y uno los guía, porque uno le guía, uno tiene que enseñarle así A, B, C, D, repetición, y estar ahí. Pero 2 adultos a cargo de 45 niños no se da una socialización, es como la ley de la selva, y el mito diría yo que es que van a sociabilizar al colegio. Se necesitan muchas horas para educar en casa. Vamos a ver un versículo que está en Isaías 28, del 9 al 10. Aquí vamos a hablar algo general. Bueno, de partida, esa pregunta yo creo que la persona que la hizo, yo creo que, claro, como no saben lo que es educar en casa, me imagino que pensó, chuta, el niño está, ¿cuántas horas en el colegio? Cuando pequeño, 6. Completa, casi 8. Claro, cuando pequeño, pre-kinder, preescolar, 6 horas en el colegio, lo que estaba kinder y pre-kinder. Y claro, cuando empieza primero básico adelante son 8 horas. La mayoría se están adaptando a esas 8 horas diarias. Entonces, claro, las personas dicen, ¿qué hago 8 horas o enseñándole al niño? Entonces, pero eso vamos a explicar que uno no puede estar 8 horas o 6 horas en el caso de los preescolares enseñándoles, porque eso no es la realidad. Hay un Isaías 28:9. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Y sigue el verso 10. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. O sea, los niños aprenden por repetición y aprenden de forma constante. No tengo que tener los 8 horas sentados frente a un material con recreos así entre medio. Eso y eso es lo que a nosotros nos ha costado también, desescolarizarnos. Como que ya no podemos llevar el colegio a la casa porque no funciona. El colegio no se lleva a la casa.
Ya, si es bien que hay materias formales que uno lo sienta, ya, hagamos una hojita, 2 hojas, dependiendo de la edad del niño, 2 hojas de matemáticas, veamos, ya, dependiendo también de la densidad de la materia, ya, hagamos 2 hojas de lenguaje, ya, nosotros tenemos un programa, vemos inglés primero, cantamos unas alabanzas en inglés, vemos unas cosas, después su Biblia, hacen caligrafía, Salvi está pasando versículos y ya hacemos una hojita de lenguaje y de matemática, y eso serían ya 3 horas máximo, 3 horas máximo en la mañana, y ya es mucho, y ya es harto, porque con los niños ya voy como cohete, o sea, con esas 3 horas el Salvi ya terminó segundo básico, lo único que estoy haciendo ahora es pasándole pruebas nomás, para entrenarlo para el examen. Las niñas ya pasaron primero básico, ya empezaron segundo ahora, están empezando segundo, y ellas deberían estar en pre-kinder. Kinder. En kinder, que diga, deberían estar en kinder. Y están empezando segundo básico, porque las niñas son un avión. Con el Salvi ya vamos más lento, porque a él no le gusta que le metan muchas cosas. Y las materias como ciencia, lo que ellos aprenden es tan básico a esa edad, que hacemos una actividad y aprendemos la unidad completa. Hicimos la maqueta del ciclo del agua, y eso lo hacemos en una tarde, 2 veces al mes, 3 veces al mes máximo. Hay meses que paso las tardes, no, hacemos recetas, hacemos otras cosas. Pero ahí tenemos el horario, más o menos, de lo que hacemos. Claro, a las 7:30 se levantan, ya les regalé, ellos a las 8:30 estamos tomando desayuno, a las 9:30 empezamos la clase. ¿Ya? O sea, se levantan, tienen que vestirse, hacer su cama, sí. Luego tienen que estar a las 8:30 sentados para el desayuno devocional, y luego a las 9:30 están en clase. A las 12, máximo 12:30, terminaron sus clases, y es suficiente, de verdad que es suficiente. Nosotros establecemos ciertas rutinas, y las rutinas las vamos paseando en un horario, en ese orden, y nos vamos dando cuenta que en realidad estas rutinas le generan seguridad a los niños. Sí. Saber, Salvador tiene su horario donde de alguna forma tiene su programa. En su programa él sabe qué le toca, sabe hasta dónde tiene que avanzar. ¿Qué libro de la Biblia le toca? ¿Qué versículo tiene que leer? ¿Qué versículos? Y después, claro, van a ayudar, hay uno que se va a hacer el baño por rotación, otros van a ayudar a la mamá también en la cocina para el almuerzo. Baño, ya, claro. Después la tarde tenemos ensayo de piano, tiempo libre, jugamos con ellos. No hay tareas para la casa, no hay tareas para la tarde, la cena es familiar, la acostada es con una historia cristiana, por supuesto, y en cierta forma el día se genera de una forma mucho más lúdica, mucho más flexible, claro. Pero hay un avance increíble. Yo le digo, hay un avance increíble, donde vemos que en esas 3 horitas diarias podemos avanzar el temario del Mineduc en la mitad, incluso menos de la mitad del tiempo que avanzan en los colegios. Porque tenemos los manuales, y tenemos los temarios, y tenemos también nuestro currículum. Podemos pasar nuestro currículum, podemos pasar además del Mineduc, y todavía nos queda tiempo. Sí, yo le pasé como 2 libros de matemáticas y ya terminamos de segundo básico. 2 libros completos. De hecho, muy importante, y lo vamos a hablar la próxima semana, la idea de planificar justamente para poder optimizar los tiempos. Pero en general, si uno piensa, lo que yo me demoraba en la levantada del niño, en sacarlo temprano, en que se vistiera, en que tomara un desayuno, en el taco para el colegio, en después volver a ir a buscarlo, esperar que salga, al traerlo para acá, técnicamente el tiempo que demoramos en preparación, traslados y retornos era prácticamente lo mismo que hoy día ocupan en pasar sus contenidos y fructificar con ellos. Claro. Ahora, cuando son chicos uno tiene que estar presente, lo máximo, porque ¿de qué se trata la educación? De un niño que nace y que es 100%, un bebé 100% dependiente, empiezas con el año 0, puedes lograr a medida avanzar, no de golpe, como es el colegio, por ejemplo, sino que vas avanzando hasta que a los 20 años ya es una persona 100% independiente. Entonces, ¿qué yo he visto en los homeschoolers más grandes? Porque dice, bueno, estos son chicos. Claro, cuando son chicos requieren más tiempo. Estoy las 3 horas de clase, pero las 3 horas estoy ahí encima. Las 3 horas estoy con ellos. No es que yo los deje... Sí, a veces los dejo solos, ¿verdad? A veces los dejo solos, me pongo barrera, estoy haciendo un poco aseo, se puede, un poco. Pero lo ideal es con ellos. Pero ¿qué he visto yo en los homeschoolers más grandes? Ya ellos van siendo
Autónomo. Y le pido al Señor, no sabemos hacerlo porque nunca lo hemos hecho, nosotros no nos enseñaron eso. Entonces, que van siendo autónomos. Yo he visto testimonios, hay testimonios que quedan impactados. Una niña homeschooler que ya tiene 16 años, terminó, no, ella se levanta a las 5 de la mañana. Sola. No, es que yo me levanto porque ella ensaya piano, le encanta el piano. Se levanta, ensaya. Y a las 7 ella se junta con su grupo en la iglesia a orar. Tienen un grupo Zoom, se juntan todos los días, oran. Todo. Conexión total, pobre. Después, a las 9 toma desayuno con su familia. Y a las 10 sí hace sus materias. Y después dice que después de clase, después del almuerzo, queda desocupada. Entonces ahí tiene una hora fija de piano, porque sigue con el piano después del almuerzo. Y la mamá al lado escuchando, esta joven de 16 años, y la mamá, no, es que ella sola, ya los niños homeschoolers ya en la media estudian solos. No están los papás al lado, no están enseñándole, que es como lo que creen que los papás, chuta, ¿cómo le enseñar química? ¿Cómo voy a estar con un niño de tercero medio al lado ahí? Toma el lápiz, toma la goma. No, ya no es así. No, ya no es así. El desarrollo de la educación en casa está buscando esta autonomía, esta independencia también, esta responsabilidad, porque ellos van asociando que en realidad tienen la oportunidad, y esto yo creo que Salvador lo está entendiendo a poco, la oportunidad de que si ellos pueden ser fructíferos, ser eficaces y ser eficientes en las demandas que tienen respecto a sus tareas, más tiempo libre les queda. Sí. Entonces hemos visto que a poquito van tomando ciertas motivaciones porque de alguna forma entienden que es una oportunidad. Hay un testimonio bien particular una niña que conocimos en un congreso. Conocimos una niña en un congreso de segundo medio, ¿cierto? Segundo medio. Sus papás estaban ahí porque eran dueños de un colegio online. Entonces, ellos estaban ahí en el congreso porque eran como uno de los auspiciadores. Entonces, y ellos tenían un taller en la tarde donde enseñaban lo que hacían. Y de manera informal se dio que su hija, que estaba en segundo medio, toda la vida había estudiado en esta escuela online. ¿Ya? En casa, nunca fue una escuela formal. Casa. Pero ella no era educada por sus padres, sino que era a través de esta escuela online que eran dueños sus padres. Claro, sus padres eran dueños de la escuela, pero... Y con sus tutores, acostumbrada a este sistema. Y ella dijo, papá, yo nunca he estado en un colegio. Yo quiero saber lo que es estar en un colegio. Quiero tener esa experiencia, porque ella era la menor de su hermana y sus hermanas habían estado en parte de la básica en una escuela normal. Y ella nunca alcanzó, porque nació y siempre estuvo en este sistema. Y dijo, yo quiero ver cuál es el... Y era marzo, cuando llevaba un mes de clases ella. Y nos contó su experiencia. Los papás le dijeron, ya, perfecto. Bajo tu responsabilidad te vamos a matricular en un colegio formal, pero lo que empieza lo termina. Entonces, segundo medio, de primero básico a primero medio lo hizo en casa con una escuela online. Lo vas a hacer allá, bajo tu responsabilidad, comenzó. Y ella estaba ahí ese día y nos contaba su testimonio. Sí, que nos contaba que ella llegó a clase. ¿Qué te ha llamado la atención? ¿Cuál es la diferencia? Le preguntamos nosotros. Y dijo, bueno, la diferencia es que ella nos contó un día que estaba en clase y la profesora le dijo, ya, hagan la guía de la página tanto, ya, la entregan a fin de las de clase. Hizo la guía, la hora de historia creo que era, terminó, ya, sonó tráiganla a la próxima clase los que no alcanzaron todo a terminar, ya, tráiganla a la próxima clase. Y ella dijo, pero era para ahora o para la casa. No entendía. O sea, la guía dice que ella terminó la guía y la profesora le dijo, termine, perfecto, hay que esperar a los demás. Y dice que pasó casi una hora más de tiempo desde que ella terminó hasta que tocaron el timbre y dijo, ¿terminaron todo? No, ya para la casa, mañana lo revisamos. Entonces ella lo que nos comentaba es que empezó a darse cuenta que en realidad el problema, a todo esto que no son cristianos, los de este colegio, lo que llamó la atención no tenía que ver con la cosmovisión bíblica que hemos hablado en otras. A ella lo que le llamó la atención es que ¿qué hizo después? Y nos contaba, yo llevé un cronómetro y empecé a cronometrar realmente el tiempo de aprendizaje en mis 8 horas que estaba ahí en el colegio. Entonces ya, el profesor empezó a enseñar, ¡pim! Terminó, ¡bam! Y ella nos contaba que de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, ella solo cronometró 2 horas de aprendizaje. 2 horas donde le transmitieron conocimiento. Nos contaba ella el testimonio.
Entonces, a mí lo que me complicaba más, nos decía ella, Que se perdía mucho es que tiempo. pierdo mucho tiempo, ¿me Sí. explico? Pierdo mucho tiempo en el aula. Porque entiendo que el profesor tiene que esperar al más lento, pero más encima nos mandan para la casa y la otra semana vamos a revisar recién la guía que teníamos que terminar en clase hoy. Entonces, yo ya estoy dándome cuenta que la próxima clase va a ser revisar algo que tuvimos 1 hora para poder revisarlo ahora, y que se fue para la casa y que se va a volver. Entonces al final me dice, ese es mi gran pesar, mi tiempo perdido. Sí, la educación en casa es libre, es flexible y es personalizada. O sea, esa es la diferencia, gran diferencia con la educación en la escuela. Y bueno, y lo último por el día de hoy, que es una preocupación normal. ¿Podrán entrar mis hijos a la universidad? Les comentábamos nosotros en la primera charla que algo que el Señor formatió en nosotros espiritualmente y que eso tiene que ver con nosotros, es muy personal, tiene que ver con nuestro llamado respecto a la educación en casa, es que nuestra meta prioritariamente no es preparar a nuestros hijos para la universidad, sino que prepararlos para que ellos, en el momento de la decisión, ¿cierto? Cuando dejan de ser niños y pasan a ser, ¿cierto?, adolescentes y tienen que tomar esta decisión personal por Cristo, tienen que arrepentirse. Yo sé que Salvador, Isabel y Ariel han repetido la oración por recibir a Cristo decenas de veces, pero yo sé que en realidad en un momento tiene que ser personal, tiene que ser con arrepentimiento genuino. Me arrepiento de mis pecados y recibo a Cristo Jesús como Señor y Salvador. En ese minuto, que aproximadamente entre los 11 y los 13 años, nosotros estamos preparándonos para ese día. Esa es nuestra oración, me explico, y por eso estamos haciendo lo que hacemos. Y obviamente si la voluntad del Señor es que vayan a la universidad, el Señor los va a llevar igual. Pero aunque no es nuestra prioridad en este minuto, entendemos que para la mayoría y para muchos es muy importante. Y nuestra confianza está en lo que la Biblia nos promete, que si buscamos el reino de Dios por encima de todo lo demás, y llevamos una vida justa, esas son las dos cosas, es buscar primeramente el reino de Dios y vivir una vida justa, me explico, conforme al temor de Dios y de su palabra, Él nos dará todo lo que necesitemos. Y a nuestros hijos, si ellos deciden buscar al Señor primeramente y llevar una vida piadosa conforme a la palabra del Señor, el Señor se va a encargar de darles todo lo que necesitan, y en ese sentido, en nuestro descanso está en eso. Ahora estuve igual leyendo un artículo bien interesante que partía así: ¿qué tienen en común Harvard, ustedes lo han escuchado, Yale, MIT, Stanford, Duke, que son tremendas universidades de primer nivel en Estados Unidos, y también que las conocemos porque finalmente son súper conocidas y de alguna forma tienen muchos requisitos para poder entrar? Mi hermano estudió en Stanford, y nos contaba la experiencia y lo que significa postular, me explico, las miles de personas de todo el mundo, no recuerdo bien, pero eran miles de personas de todo el mundo que postularon y solo 90 eran reclutados. Pero la característica de este artículo dice que no solo estas universidades eran de primer nivel, sino que activamente están reclutando a homeschoolers y le ofrecen becas. De hecho, este artículo dice que las universidades públicas y privadas se están dando cuenta de algo bien particular, que los niños educados en casa, los jóvenes educados en casa, no solamente mejoran los debates que tienen en clase, sino que además tienden a involucrarse de una forma mucho más activa en su vida universitaria y participan del liderazgo estudiantil. También van adelante académicamente, como hemos visto en otros estudios que le hemos comentado, ¿cierto? E inclusive hablan que los músicos que son educados en casa también tienden a ser mucho mejores, porque obviamente tienen más tiempo para poder desarrollar su disciplina. Y algo bien particular, en general lo que concluye una doctora que hace este artículo, Susan Berry se llama, que ella nota que los alumnos universitarios que fueron educados en casa tienen un fuerte sentido de sí mismo y que han tenido obviamente más tiempo para desarrollarlo, y que no están influenciados en general por la presión negativa que a veces generan sus compañeros. De hecho, algo bien particular que hay en uno de estos estudios que les comentaba yo delante, que es el mismo doctor Brian Ray del Instituto Nacional de Investigación de Educación en el Hogar, que llega a las siguientes conclusiones que me llaman mucho la atención. Dice, respecto de los alumnos educados en casa, los que reciben educación en el hogar
generalmente obtienen entre 15 y 30 puntos porcentuales por encima de los estudiantes de escuelas públicas en las pruebas estandarizadas de rendimiento académico. El grado de control y regulación estatal de la educación en el hogar no está relacionado con el rendimiento académico, que es algo que vamos a hablar la próxima semana respecto del rol legal de la educación en casa. Y los estudiantes educados en el hogar generalmente obtienen puntajes por encima del promedio de las pruebas SAT y ACT, que son las pruebas como podríamos decir la PSU para ingresar a las universidades, que las universidades consideran para admisión. Los estudiantes que educan en casa son reclutados cada vez más activamente por las universidades. Hay incluso un documento en Estados Unidos, hay una página que revela cuáles son las 1000 universidades norteamericanas que están reclutando. Reclutando es lo mismo que admitir. Yo busco alumnos educados en casa para que sean parte de mi universidad. Y algo bien particular que llega como conclusión, y me gustaría realmente que le pusiéramos atención a esta parte de este estudio, sobre la base de investigación del Dr. Brian Ray, sobre los adultos que fueron educados en casa, indica lo siguiente: los adultos norteamericanos que fueron educados en casa participan en el servicio comunitario local con más frecuencia que la población general. También concluye que los adultos que fueron educados en casa votan y asisten a reuniones públicas con más frecuencia que la población en general, asisten y tienen éxito en la universidad a una tasa igual o superior a la población general, y esto me llamó la atención. Y él concluye que los adultos que fueron educados en casa, en la edad adulta, internalizan los valores y creencias de sus padres a un alto índice. Y eso realmente me llama mucho la atención, porque de alguna forma nos da cuenta de que en realidad la educación en casa no solamente puede ser una oportunidad para que los niños puedan afirmar sus convicciones en Cristo Jesús y tomar una decisión por Él, sino que además los prepara para el mundo académico y son reclutados por las mejores universidades. Esta misma doctora Susan Berry dice que el alto nivel de rendimiento de los jóvenes que fueron educados en casa es reconocido fácilmente por los reclutadores de las mejores universidades del país. Inclusive dice que, claro, estas universidades que yo le estaba comentando, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el mismo Harvard, Stanford y otros más, generalmente tienen personas específicas que reclutan activamente a jóvenes que están educados en el hogar. Pero me quedo con esto que conversamos al final. Si es así, sería una bendición que realmente nuestros hijos, cuando sean adultos, puedan realmente internalizar los valores y creencias de sus padres. Si este estudio concluye eso, a mí me da fe de que en realidad se puede cumplir lo que hemos estado reforzando durante estas 3 charlas, que no hay mayor gozo que el oír que mis hijos anden en la verdad.